¿Qué tal? El saludo cordial entonces para quienes nos están acompañando semana tras semana con esta emisión de Reflejos en el Estudio. En esta ocasión vamos a intentar hacer una síntesis de estos 50 años de historia de nuestra casa de estudios local y estamos para ello con la visita de Roberto Rovere, rector de nuestra universidad. ¿Cómo le va, rector? Buen día, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? Jorge González, vicerrector. Gabriel, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Como decíamos en el adelanto, el propósito de estos ejes temáticos de estas emisiones es ir viendo, ¿no?, los distintos sucesos que han ido acompañando la creación de nuestra Casa de Altos Estudios. Muy importante con ustedes dos porque han complementado toda la parte estructural de la universidad, al ser estudiantes, ser luego docentes y ser luego autoridades respectivamente de la Casa de Estudios, ¿no? Así es. Sí, uno ha tenido la oportunidad, yo digo la oportunidad porque la verdad que cuando uno era estudiante ni siquiera hubiera imaginado que iba a tener la oportunidad primero de quedarse en la universidad. Yo venía de Mendoza a estudiar, imagínate, terminé de estudiar y pensé que me iba, obviamente me quedé en Río Cuarto, se me dio la posibilidad de ingresar a la universidad como docente y bueno, y después con el tiempo la posibilidad de iniciar actividades en la gestión de la universidad, bueno, obviamente la gestión en la facultad primero durante varios años y después las gestiones desde el rectorado hasta bueno, llegar a esta etapa. La verdad que muy agradecido por la oportunidad que uno ha tenido, que uno ni hubiera imaginado, ¿no? Es así. Jorge, vos por tu parte también has cumplido todo el arco, si se quiere, ¿no? He cumplido todo el arco, en realidad uno podría decir que uno participó hasta de las primeras movilizaciones que se hicieron en Río Cuarto por la universidad. Después mi padre en el 72, 71 entra a trabajar en la universidad con los primeros no docentes que eran en ese momento y yo entro a la universidad en el 79. Previamente había cursado 2 o 3 años de agronomía y posteriormente termino siendo estudiante de geografía, primera corte que se lanza en el año 80, pero he participado de todo, ¿no? Desde estudiante, no docente, docente y ahora esta posibilidad que, como decía Roberto, nunca lo hubiéramos pensado, llegar a poder gestionar o ser parte de la gestión de la universidad, ¿no? Mucha agua ha corrido bajo el puente, 50 años nada menos, así que ahora los invito a compartir unas imágenes de ese primer acto, de aquel 1 de mayo de 1971. Señor director, vemos las imágenes. El 1 de mayo de 1971 no fue un día más para el pueblo riocuartense. Ante una multitud fervorosa y entusiasta, aglomerada en los rincones de la Plaza Olmos, autoridades municipales, provinciales y nacionales anunciaban finalmente la creación de la soñada Universidad Nacional de Río Cuarto. Delegaciones estudiantiles de comunidades vecinas y sectores políticos, económicos y sociales en general se hicieron presentes en el acto para acompañar el resonante anhelo. Una conquista cultural que después de varios años de lucha comenzaba a cobrar vida en el seno de toda una región. En el Día Internacional del Trabajo, las calles de la ciudad se vistieron de educación pública. Bueno, allí una pequeña partecita del inicio, ¿no? Un sábado 1 de mayo de 1971, donde se hace el acta y se elabora luego la piedra fundamental en lo que luego sería las 100 hectáreas de nuestro campus. 1971, año, ¿por qué lares andabas vos? Nos estabas diciendo recién, Roberto, que estabas en Mendoza y que luego vos ingresás unos años más tarde a nuestra universidad, ¿no? Exactamente, en aquel momento yo estaba terminando el primario, iniciando un secundario, comencé un secundario en la universidad, Colegio Agrotécnico de la Universidad Nacional de Mendoza, y bueno, era una carrera de 6 años, ¿no? Así que recién finalicé en el 77 y me gustó siempre las ciencias agropecuarias, digamos, y tenía obviamente la oportunidad de hacer ciencias agrarias allá en Mendoza, pero bueno, me gustaba más la veterinaria
me gustaban más los animales, la producción animal. Así que en las opciones que uno tenía en aquel momento, o ibas a La Pampa, que también ya había iniciado hacía poco sus actividades, pero no era una universidad que tuviera mucha trayectoria. Sí, obviamente la tenías con universidades, por ejemplo, como la de Corrientes, la de La Plata o la de Buenos Aires. Muy distante, por supuesto, de Mendoza. Y en esos años, bueno, uno toma conocimiento que estaba la Universidad de Río Cuarto con la carrera veterinaria. Paralelamente, nosotros también se había iniciado en Mendoza un proyecto de veterinaria en San Rafael, que, bueno, por determinados problemas de financiamiento deciden cerrarla en el año 77. Así que definitivamente la opción más cerca que yo tenía era Río Cuarto. Y si no, yo tenía muchos familiares en la zona de Formosa, entonces me quedaba también una posibilidad, era un poco más lejos, ir a Corrientes, pero me quedaba mucho más lejos de Mendoza. Así que definitivamente, bueno, vengo a Río Cuarto, un lugar que conocía siempre de paso cuando viajábamos justamente para el norte, para el noreste. Así que siempre la conocía de paso Río Cuarto, ¿no? Y era un lugar de parada siempre en esos viajes tan largos, de 1.600 kilómetros, entonces parábamos acá en Río Cuarto. Así que, bueno, se dio la posibilidad de venir, había un contacto. Yo tenía, mi padre era profe de educación física, que en un tiempo, en el 73-76, él estuvo trabajando en la Universidad de Mendoza, en el área de deportes, y bueno, en ese entonces también se hacían las Olimpiadas interuniversitarias. Claro. Entonces, bueno, mi viejo había entrado en contacto con el profesor Galfré, y bueno, se dio ahí la posibilidad de venir acá y bueno, iniciar toda una nueva etapa, obviamente muy difícil en aquella época. Mis padres eran maestros, o sea, profe de educación física, maestra de música, mi madre, así que imagínate, los sueldos no eran como para poder financiar a un hijo tan distante, ¿no? Un poco eso era uno de los propósitos, ¿no? De descentralizar la educación, que estaba solamente en 8 universidades, ¿no? Tengamos en cuenta que en esos años 70 luego pasa a 24, pero solamente había 8 casas de estudio en todo el país. Claro, la universidad, por ejemplo, de Cuyo era Mendoza, San Juan y San Luis, y de hecho después viene la desagregación. Yo calculo que unos 2 o 3 años después de que se crea la universidad nuestra, viene la desagregación de las otras universidades, de la propia Universidad de Cuyo. Y bueno, fue todo un proceso que se fue dando. Y como te decía, La Pampa también había iniciado sus actividades poco después que la Universidad de Río Cuarto, y también tenía como oferta la carrera de veterinaria ahí en General Pico. Así que tampoco había muchas ofertas desde el punto de vista de la carrera de veterinaria. Habían 4 o 5 nomás. Hoy ya son, creo que 12 las propuestas que hay en el país. Por supuesto también hay propuestas de universidades privadas. Pero Río Cuarto sí sentó base, ¿no? En aquellos años por todo lo que era la oferta por la región, por una región agrícola-ganadera. Era una región muy fuerte desde el punto de vista agrícola-ganadero, eso sin duda, muy muy fuerte. Uno ingresaba a Río Cuarto, bueno, veía todo, una ciudad muy pujante, mucha producción agropecuaria, lo que es la industria metalmecánica, fundamentalmente orientada al agro también. Y bueno, vos comprabas, qué sé yo, compraba la revista Chacra, por ejemplo, en aquella época, y uno veía actividades que se realizaban en Río Cuarto. Y bueno, todas las actividades, el tema de la ganadería. Bueno, eso realmente en su momento era una de las cuestiones que me atraía, así que fuertemente fue lo que me marcó decir, bueno, voy a Río Cuarto. Jorge, en tu caso, vos sos local, ya tenemos el punto de vista de un foráneo que vino de Mendoza, vos ya sos local, y con tu papá, bueno, Jorge González, famoso bedel de nuestra casa de estudios desde los comienzos, quienes hemos transitado por las aulas de nuestro campus, ¿cómo no recordarlo a tu papá? Sí, en mi caso es muy particular, ¿no? Mis padres, los dos trabajaban en la radio. En esa época la radio, cuando había un nuevo propietario, se harían a licitación por el Confer, se quedan sin trabajo los dos, eso fue como en el 69. La tuvimos que pasar del 69 hasta que en el 71 aparece la universidad, que para nosotros fue una gran salvación, es decir, volver a tener la posibilidad de trabajo de mi padre, la posibilidad de estudio. El entrar a la Universidad de Río Cuarto, creo que nunca se me hubiera ocurrido ir a otro lado, ¿no? Mi padre estaba muy consustanciado con la universidad, y por supuesto empecé a estudiar agronomía.
Por supuesto que, como sucede mucho a los jóvenes, no había sido una carrera muy pensada, es decir, quizás uno haya tomado esa decisión por compartir con otros que iban a estudiar agronomía, y al poco tiempo me doy cuenta que no era eso y me dedico a estudiar geografía. La verdad que fue para mí un gran paso, una forma también de generarse las expectativas que uno tenía, darle un poco de satisfacción, que era a través del estudio, y por supuesto también en el 79 entro a trabajar como no docente, lo cual me generaba condiciones óptimas para ser estudiante de la universidad, ¿no? Los dos, en su momento, lo decimos al comienzo de la emisión, han cumplimentado todo el arco, ¿no? Desde estudiantes, luego pasar por el ejercicio de ser docente, de ser no docente y también justamente de autoridad universitaria. ¿Cómo viven todo ese panorama? Te puedo decir, nos decía Roberto que era impensado, ¿no? Cuando apenas habías ingresado a estudiar. Sí, sin duda. Mira, yo me recibo en el año 84, en el 85 se da la posibilidad de unos concursos que se dan en algunas materias de ahí de la facultad. Y bueno, yo estaba acá, ya me había casado, tenía una niña, y la primera. Y entonces, bueno, se da la posibilidad de un concurso, y bueno, me presenté, lo gané y así inicié mi actividad docente. Después, estando dentro del ámbito, obviamente, de la facultad, bueno, comencé con actividades de gestión en el departamento, las actividades siempre de administración en departamental, en varias oportunidades, y en un momento se me propone también ser secretario técnico de la facultad en una de las elecciones que se presentaba justamente como decano Aníbal Besone, y bueno, tuvimos la oportunidad de tener ahí en mi caso particular, 2 periodos como secretario técnico, un trabajo para la facultad bastante fuerte, digamos, por el tipo y la diversidad de actividades que tiene la facultad. Y después se dio la posibilidad más adelante, yo siempre volví a la actividad docente. Vos sabés que estas actividades te absorben completamente, son dedicación exclusiva. Mantenía alguna actividad académica, pero ya más con intervalos y, digamos, sin mucha dedicación. Vuelvo a la asignatura y después se da la posibilidad y se me ofrece la Secretaría General en la universidad en aquel momento, que estaba Espada, con uso. En esa gestión participo justamente de la Secretaría General. Y después, bueno, vienen las elecciones en la facultad para decano y decidimos presentar una lista. Bueno, tuvimos la suerte. Y empezó la carrera política propiamente. Y ya empieza la actividad más política, ¿no? La otra es un poco más de gestión y administrativa, esta ya es más política. Terminé esa gestión, volví 4 años a mi actividad docente, siempre quise volver a la actividad docente, en ese sentido es algo que uno siempre añora y es lo que a uno le gusta, ¿no? En definitiva. Y bueno, después se dio la posibilidad de esto, se me ofreció, estaba la posibilidad que Jorge también pudiera estar en esa fórmula. En ese entonces también estábamos con Pedro, Pedro Ducanto era otra de las personas que podía ir. Bueno, se fue charlando, lo fuimos conversando obviamente con distintos sectores de las distintas facultades, también por supuesto no docentes. Bueno, se dio la posibilidad de presentarnos en una lista en ese entonces que acordamos ir con Jorge. Yo a Jorge ya lo conocía justamente de la gestión de Espada, e incluso cuando estaba como secretario técnico, porque él estaba en el área administrativa y muchas veces íbamos a renegar una licitación o cuestiones presupuestarias, así que siempre nos reuníamos, ya lo conocía de esa época. Y bueno, se dio la posibilidad de generar una propuesta política en ese entonces y bueno, se dio. Se dio, la verdad, con buenos resultados. Uno siempre está agradecido a la comunidad universitaria por el apoyo que uno recibe, porque en realidad, más allá de que es algo muy político, personalmente uno no tiene esa proyección de lo político, ¿no? En esto. Y a veces no tiene la lectura de si tenés o no el suficiente respaldo en la comunidad. Es como decir, bueno, voy y vemos qué pasa. Y bueno, se dio, afortunadamente se dio y bueno,
no nos tocaron buenos tiempos tampoco. No, ¿no? Tiempos difíciles, pero bueno, siempre estamos es un desafío importante. Es una muy constante, bueno. ¿no? Que Sí. nuestro país está en situaciones difíciles, ¿no? Exactamente. Desde las nacientes, que ya hicimos mención, hasta las actuales. Vos, Jorge, conviviendo con los dos claustros también, ¿no? Sí, sí, yo primeramente entro como no docente. Yo debo reconocer que muchas de las capacidades que uno puede o no tener, creo que algunas tenemos, fueron formadas a partir de ser no docente. Es decir, yo me vinculé a un mundo que no era simplemente el de estudiantes, me vinculé a un mundo de los no docentes con una gran participación política y con una forma de organización que a mí me sigue llamando la atención hasta hoy día, donde tienen objetivos claros. Eso me permitió generarme ciertos conocimientos. Posteriormente rindo como docente en la Facultad de Humanas y mantuve los dos cargos durante muchísimo tiempo, hasta que en el 92, creo, me viene a buscar Nelson Chiminelli a ver si lo podía acompañar como secretario técnico, cosa que nunca se me hubiera ocurrido participar políticamente de una facultad, y bueno, se fue dando. Me llama nuevamente después en el 2002, más aproximadamente, Zulma Larrea, y en el 2005, igual que Roberto, paso a ser el secretario económico, que con mi formación de geógrafo era muy difícil entender que yo estuviera manejando, entre comillas, los números de la universidad o el presupuesto universitario. Y posteriormente, como recién hacía referencia a Roberto, aún hoy no sabemos cómo nos engañaron para formar parte de la fórmula. Hay un famoso personaje que me parece que es interesantísimo algún día indagar sobre él, que es Coco Roy. Coco Roy cayó a mi casa en enero con muchísimo calor, que tenía ganas de tomar mate, lo cual me resultaba imposible. Dice, lo he encontrado al Roberto, le dicen el zorrito, dando vuelta. Dice que si vos vas, él va al rectorado. Bueno, ese diálogo no existió nunca, o sea que Coco le habló a él de una cosa, me habló a mí de otra, y terminamos siendo la fórmula, la punta de lanza. La punta de lanza de una fórmula que seguramente otros lo habrían mantenido, la habían manejado, pero que nosotros éramos los últimos que nos enteraban. Esa fue la verdad. Repasando un poco la trayectoria de cada uno, de cada quien, de cada cual, los invitamos ahora a ver una segunda parte, un segundo micrito que habla de un día muy importante, cuál fue la inauguración propia del campus universitario creado en 1972 en las instalaciones del Centro 11, el Centro de Educación Física. En un acto celebrado en las instalaciones del Centro 11 de Río Cuarto, quedaron oficialmente inauguradas las obras iniciales del campus universitario. La fecha elegida fue el 3 de abril de 1972 y contó con la presencia del rector, Dr. Sadi Ubaldo Rifé, el presidente de la Comisión Pro Universidad, ingeniero Alberto Luchini, y la del creador del Plan de Nuevas Universidades, el Dr. Alberto Tacchini. Una numerosa concurrencia de instituciones educativas, sectores empresarios y público en particular acompañó a las autoridades nacionales y municipales a enarbolar las banderas de la educación pública, que empezaban a flamear con fuerza en el primer año de vida de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, las imágenes nos acompañaban con la inauguración de lo que fue el campus propiamente dicho, ¿no? Porque al comienzo las actividades estaban más enmarcadas en el centro, en el Colegio Nacional, en el Hispano, en la municipalidad, hasta que luego se traslada todo al campus universitario, ¿no? Han pasado muchísimos años, 50 ya. Vos, Jorge, nos decías que empezaste a tomar forma en el año 75, 76. ¿Cómo ves en estos 50 años de historia el crecimiento de nuestra casa de estudios, muy sintéticamente, ¿no es cierto? De lo que eran aquellos primeros desafíos de los años 70 a lo que es hoy la realidad de nuestra casa. No, si hay algo que Río Cuarto debe estar orgulloso, la región, es que la universidad ha tenido una evolución permanente. Nosotros que hemos vivido todas las etapas, podría decirse, de la universidad, vemos
con orgullo en el paso de las distintas gestiones que ha tenido la universidad, le ha ido dando su propia impronta, y la impronta ha sido sumamente favorable para una universidad que hoy tiene un respaldo académico, un respaldo científico, lo cual nos genera condiciones, a mi entender, hacia futuro sumamente importantes, ¿no? Han pasado muchísimos años, tal cual lo decíamos, y en aquellos primeros comienzos la base esencial de todo era la educación de grado. Luego, cuando ya se va consolidando todo el sistema universitario, se empieza, ¿no?, con otras distintas formaciones, mayor capacitación, y empiezan también las carreras de grado. Ahora no solamente tenemos medio centenar de oferta educativa de grado, sino que también tenemos casi también 40 carreras de posgrado entre especializaciones, maestrías, doctorados. Bueno, mira, yo coincido con Jorge, es importante destacar la progresión que ha ido teniendo la universidad. Incluso te diría que ha sido destacada y ha sido partícipe en muchos proyectos del sistema universitario. Yo recuerdo la etapa, por ejemplo, de los primeros concursos, ya después del 83, en periodo democrático. Fue una etapa bastante dura, sí, digamos, porque bueno, era una primera vez, pero a partir de ahí se comienzan a afianzar, te diría, los grupos de docentes, ¿no? Ya profesores efectivos, con los distintos niveles, se comienzan a conformar realmente los grupos de trabajo. Pensemos también que la universidad se formó con docentes procedentes de distintos puntos del país, muchos con trayectorias en investigación. De la Universidad de La Plata, mayoritariamente, sí, sí. ¿no? Mayoritariamente, entonces, pero todos habían tenido o participaban en grupos de investigación en otros lados. Creo que eso fue también lo que facilitó que se fueran conformando grupos de investigación y fortaleciéndose rápidamente en el ámbito de la universidad. Entonces, eso creo que es lo que nos ha ido jerarquizando en ese sentido. Y después te decía, es importante destacar, la universidad ha sido la primera universidad, por ejemplo, en realmente, podríamos decir, democratizarse, ¿no? Con elección directa, con ponderación de los claustros, con participación de 4 claustros. Eso al día de hoy todavía no sucede en todo el sistema universitario, más allá que hablemos de democratización, y creo que esto hay que destacarlo. Fue de las primeras universidades que implementó la carrera docente. Cuando vos tenías en Buenos Aires o en las universidades grandes, cada 4 años las personas tenían que pasar una instancia de concursos donde podían quedar, podían perder su trabajo o bajar de categoría. La universidad, recuerdo, tenía una instancia, digamos, de evaluación constante y de alguna manera garantizar también la posibilidad de que el trabajador se mantenga en su cargo. Yo creo que también es importante desde el punto de vista gremial, es un logro gremial que hay que destacar, y fue de las primeras universidades que tuvo carrera docente. Así que me parece que en ese sentido también ha ido marcando el paso dentro del sistema, y bueno, con un crecimiento en general del área de investigación, el área de posgrado, que comenzó a fortalecerse a partir del proceso de formación de sus docentes, porque justamente a través de actos resolutivos se fueron, por la década de los 90, se fueron generando las posibilidades de que los docentes puedan estudiar una carrera de posgrado y después conformar los distintos grupos que fueron generando las nuevas propuestas ya genuinas desde la misma universidad. Así que, bueno, los posgrados también, en el caso de los becarios, la incorporación de becarios a los nuevos grupos de investigación. O sea, creo que en este sentido ha ido creciendo desde las distintas ramas o los distintos aspectos que conforman a la universidad. Y creo que esto es importante destacarlo porque no todas las universidades han tenido esta posibilidad. Fue la creación de nuestra casa una de las mayores conquistas culturales, ¿no?, que ha tenido la ciudad y la región, y marcó un antes y un después, no solamente en lo que es la oferta educativa, sino también en otros aspectos, tales eran la evolución del transporte, del sector comercial, el sector inmobiliario, todo. Una zona se vio favorecida por la creación de esta universidad, y ya hemos hablado de todas las bondades y las bonanzas que hemos generado a lo largo de este medio siglo. Para finalizar, nos queda, aunque sea una inquietud final, si se quiere. ¿Cuál querés vos, por ejemplo, Jorge, cuál es la deuda que todavía tenemos pendiente con medio siglo transcurrido? Creo que es lo que uno observa todavía, pero quizás no sea un problema de la universidad, sino también de los proyectos políticos que se giran alrededor de nuestro país. En esta universidad
cumplió uno de los objetivos, ¿no? Que vos muy bien los decís, es un punto de inflexión porque permitió derramar profesionales a toda la región de las distintas características, pero aún sigue pendiente esa cuestión de la solución de los problemas que hay en el ámbito de la región, lo cual no es que solamente la universidad pueda llegar a ese tipo de solución problemática, pero creo que sigue siendo ese, es decir, la mayor vínculo con el ámbito regional. Hoy hablábamos de unos PITO que son programas orientados a la solución de los problemas regionales. Creo que ese es un camino y me parece que, bueno, futuro tiene, ¿no? Roberto, la palabra final tuya. Mira, creo que el gran desafío que tiene la universidad es uno de esos, tratar de difundir un poco más su actividad. No diría difundirla, sino ser capaz de poder hacer frente a los problemas y ayudar a resolver las problemáticas que tenemos en los entornos más lejanos de la propia universidad, porque estamos muy circunscritos, sin duda uno lo entiende, a la ciudad de Río Cuarto o próximos, pero tenemos localidades más distantes que están cerca de las zonas limítrofes de la provincia que entendemos, y yo personalmente creo que tiene que ser una responsabilidad de la propia universidad de poder llegar. Hoy tenemos un gran desafío en esta pospandemia, ¿no? Que es lo que hemos estado también analizando. Y uno de los grandes desafíos es la mayor inclusión. Y creo que tenemos una oportunidad importante, esto lo hemos estado hablando en unas charlas la semana pasada, cuando uno habla de la posibilidad de abrir las carreras, abrir los formatos de nuestras currículas para flexibilizarlas, para que sean más abiertas, para que mayor cantidad de personas puedan acercarse a la universidad y poder lograr un título. Tenemos que cambiar y salir de esas estructuras tan estancas y tan rígidas que tenemos en el sistema universitario, realmente, y dar posibilidad que los jóvenes puedan estar haciendo sus carreras. Pensemos en personas que tienen problemas de enfermedad, que trabajan, mucha gente que trabaja hoy en día y necesita trabajar. Entonces estaríamos justamente dejando completamente apartado del sistema a aquel que realmente necesita trabajar, pero también necesita formarse y lograr una profesión. Así que creo que ese es un gran desafío. La oportunidad la tenemos, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que cambiar un poco nuestras formas de ver las cosas y salir de este estancamiento que tenemos estructural dentro del sistema universitario. Para mí el gran desafío es ese. Vamos a dar posibilidad de una mayor inclusión, sin duda, y esa mayor inclusión nos va a permitir también de que logremos que muchos jóvenes que estudien y tengan un título en la universidad puedan radicarse en la propia localidad y puedan ser la fuente de cambios y de desarrollos en su propia región. Y este es un objetivo que tenemos que plantear. Nos quedamos con ese compromiso y ese objetivo entonces. Les agradecemos entonces la participación y el tiempo disponible para con nosotros. Gracias a vos, Gaby. Por favor, muy gracias. Muy amable. Y felicitaciones por el trabajo. Por el trabajo. Muchísimas gracias. De nuestra parte entonces solamente queda invitarlos para una próxima edición de Reflejos en el Estudio, revolviendo más historias de la Casa de Estudios Local.